espero que estén súper, hiper, mega bien, porque el video del día de hoy es muy especial. Hace mucho tiempo que quería hacerlo, pero les soy sincera, no pensé que se me iba a presentar la oportunidad, así que estoy demasiado emocionada. Y es que el día de hoy les traigo un invitado muy especial, a quien tuve la maravillosa oportunidad de conocer, y es el escritor portugués Afonso Cruz. De Afonso Cruz he leído varias de sus obras, sin embargo no he podido reseñarlas todas, solamente lo he hecho de un libro que es La muñeca de Kokoschka. En la parte superior y en la descripción de este video les dejo el enlace para que entren, miren esta reseña, se antojen de leer el libro y se antojen de ver nuevamente esta entrevista. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Afonso Cruz. Listo, bueno. Tengo muchas preguntas por hacerte, la mayoría de ellas salieron leyendo La muñeca de Kokoschka. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía una temática como tan fuerte, tan adulta como era la guerra, sentí una narrativa muy inocente, o sea, una inocencia muy infantil. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿cómo puedes captar desde esa perspectiva un tema tan fuerte? No sé. De hecho, empecé a escribir ese libro de una perspectiva de un niño, porque me interesaba hacerlo con un niño judío que se iba en la historia tornar la conciencia de un nazi. Porque esa inversión me pareció muy interesante. La Segunda Guerra Mundial es la guerra más maniquea de todas, porque hay los buenos y los malos, sí, y los identificas perfectamente, sí, no hay dudas. Ajá. Pero Dresden, por ejemplo, es una zona gris de este conflicto, porque es la segunda carnificina, no es carnificina, carnicería. Okay. Carnicería más grande después de las bombas atómicas, que por azar también fueron perpetradas por los aliados. Y los bombardeamientos de Dresden también. Por eso son momentos en que reflexionas que tal vez la guerra no sea tan maniquea como uno piensa. Porque siempre hay estos momentos terribles de ambas las partes. Y a mí me suenaba interesante esa perspectiva de mezclar un hombre que no tiene que es como si no tuviera conciencia, como si fuera el pueblo alemán. Hay un momento muy importante del posguerra con Eichmann. Eichmann fue un hombre que mató miles de judíos, y Hannah Arendt cubrió su juicio en tribunal. Sí. Lo que pasó es que para ella esperaba un monstruo y se deparó con un hombre banal, y después cuñó la expresión banalidad del mal, porque Eichmann era un hombre como todos los otros. Claro, siempre es más interesante de una perspectiva humana, en que se mezclan oscuridad con luminosidad. Y yo pensaba que un niño ser la conciencia de un nazi, un niño judío ser la conciencia de un nazi. Exacto. Me pareció muy bien. Y claro, cuando empiezas con un niño y hablas de un niño, siempre te da una sensación un poco más infantil, más de niñez. Después, claro, el libro se cambió un poco su tono. Sí, total. Claro, total. Cuando ya no estás hablando de niños, y estás hablando de personas ya más grandes. Entonces, tal vez por ahí. Pero muchos de mis libros tienen ese tono. Sí, total. Yo muchas veces hablo de eso. Yo creo que la idea más compleja, si tú la conoces muy bien, si la puedes explicar muy bien, la puedes explicar a un niño. Y podemos estar hablando de la relatividad general de Einstein o de otra cosa cualquier. La puedes explicar. Hace unos días estaba hablando de eso con un amigo de Camilo. Y estaba hablando de un concepto muy difícil de explicar, un concepto filosófico,
y que también es de física, que es conocido como Privatio Boni en filosofía. Y San Agustín lo desarrolló y lo aplicó en el catolicismo. Pero siendo algo tan complejo, es perfectamente posible de explicarse a un niño. Y a mis hijos, por ejemplo, lo expliqué y lo entendieron perfectamente. Lo entendí perfectamente. Entonces, yo creo que si de verdad mastigaste una idea el suficiente, la puedes explicar a cualquiera. Y por eso, por veces, es una idea que suena infantil, pero tiene una profundidad muy grande. Sí, puedes encontrar profundidad en una espesura muy grande en ciertos temas que de hecho pueden ser tratados como si estuviera hablando con un niño o con un joven. Y eso es algo muy marcado también que encontré en Vamos a comprar un poeta, que es gracioso que los niños se interesaban por temáticas que deberían ser de grandes, mientras que los grandes como Bonifaz era un niño y se preocupaba por cosas de niño y era como la guerra de los 5, o sea, no me importa. Entonces, ¿qué nos dice este cambio de roles? Es algo que es de las cosas más llamativas. Por veces me preguntan sobre esos personajes que como que paran, no tienen una relación muy grande con la realidad, porque ellos de hecho tienen una vida interior muy espesa, muy fuerte, y miran al universo desde adentro y no al revés, no es algo que reciben, es algo que están dando. Entonces, por eso tienen esa aura de casi mágica, de persona que no tocan en el suelo, que cuando caminan no tocan así. En este libro de Vamos a comprar un poeta, una de las cosas que más me llamó la atención era que el arte podía adquirirse, pero no se disfrutaba. No sé si tomarla como una contradicción a la realidad o un reflejo de la realidad. Por ejemplo, el padre y la niña van a comprar un poeta, van a adquirir arte. Sí. Sin embargo, la obra del poeta como tal no se disfrutaba, era muy raro disfrutarla. Sí, claro. Era como una adquisición más económica, por así decirlo. Sí, o simplemente de clase, como... Exacto. Yo patrocino un artista, o como pasa hoy en día. Mucha gente que dan dinero para artistas o para producciones artísticas y todo eso, no quieren saber del arte, simplemente es una manera de tener un estatuto más elevado. Sí. Es muy común que un gobernante, un político, que no apoya de todo las artes, y cuando por ejemplo, un portugués, hablemos de los casos portugueses, un portugués gana un premio, recibe un premio en Alemania o en España o en Colombia o que sea, ese mismo político va a aparecer en las fotografías dando un abrazo a esa persona que nunca apoyó en su vida. Sí, es cierto. Entonces es un poco así, es apoyar sin... Es un reflejo. Te conté que yo había visto entrevistas que te habían hecho, y una que me llamó la atención tenía una pregunta que decía que en tu libro Jesucristo bebía cerveza, tú afirmabas, por así decirlo, que la vida no terminaba bien, ¿cierto? Entonces tú explicabas que la vida no termina bien porque todos terminamos en el mismo cajón. ¿Cómo terminaría para ti bien la vida de una persona si pudieras cambiar ese final? Estoy más o menos pacificado con la muerte, no es algo que bueno, prefiero vivir, claro. Sí. Pero, bueno, Hemingway dijo algo parecido, porque es una paráfrasis de Hemingway, que si vas a prolongar una historia el suficiente, siempre va a terminar con la muerte, así como los cuentos de hadas, si los prolongas, porque terminan con un casamiento y viven felices para siempre, pero pasado 3 años, si prolongaras la historia, tenías que describir el divorcio de los príncipes y todo eso. Y con las historias es un poco eso, pero la muerte no... Incluso es un final que por veces da sentido a la vida. Hoy en un colegio estaba hablando de ángeles
en un midrash judío que trata del Génesis. Es una interpretación del Génesis de la Torá o de la Biblia. Y en ese midrash hay una clase de ángeles que tienen una belleza increíble, porque los ángeles en casi todas las tradiciones son seres eternos, pero en ese midrash se habla de ángeles que duran solamente el tiempo de una canción. Entonces surgen del nada y cantan una canción y se van. Pero cuando uno piensa es porque desaparecen, que ellos tienen un valor absoluto. Los otros que están siempre presentes no quieren saber, pero aquellos, si no estás presente cuando cantan, lo vas a perder para siempre. Vas a perder esa canción para siempre. Había un cantante portugués de fado que durante los años, la década de 1930, se empezaron a grabar discos. Ese cantante estaba horrorizado con eso, precisamente sin saber, claro, porque era analfabeto y todo, porque su canción ya no era única. Se podía escuchar una y otra, la misma canción, pero antes no. O escuchabas su performance una vez y no podías escucharla más, nunca más. Por eso tenía un valor muy precioso, porque la muerte da ese valor a todas las cosas. Por eso la muerte también puede ser un final feliz. Comparando con la eternidad, un momento efímero tiene un valor absoluto, comparando con el otro absoluto. Si vives para siempre, bueno, no. No tiene la gracia. Una pregunta, esa sí es pura duda personal. ¿Tú tenías influencias literarias antes de convertirte en un escritor reconocido? ¿Han cambiado en algo ahora que ya eres un escritor reconocido o sigues teniendo las mismas influencias literarias? Mientras lector también cambié mis referencias a lo largo de mi vida. Ajá. Que es normal. Nosotros crecimos. En constante cambio. Claro. Lo que nos mueve cuando tenemos 12 años no es lo mismo que nos mueve cuando tenemos 30 años. Cambiaba en cuanto lector, pero hay libros y autores que siguen siendo una inspiración y autores muy, muy importantes en mi vida, y que en la altura en que los leí y que los conocí, me cambiaron mi cabeza, mi manera de pensar y de mirar al mundo. Mi mundiverencia cambió totalmente con esos autores o pensadores o filósofos o qué sé, poetas también. Sí, claramente. Por eso sí, siempre voy cambiando de referencias, de inspiración, pero también hay algunos que se mantienen. Sí. Ya para finalizar, cuando hice mi reseña sobre tu libro, investigué tu vida y encontré que tú tienes tu propia huerta, tú cuidas tus olivos, fabricas tu propia cerveza. Entonces yo dije, vaya, él siempre está como conectado con los inicios, con las materias primas. ¿Qué inspiraciones te dejan estos procesos? Sí, con las materias primas sí, pero sobre todo porque soy un escritor. Mi materia prima es la lectura. Vale. Y cuando me preguntan si trabajo 8 horas por día, por ejemplo, sí, porque paso 6 horas por día leyendo y 2 horas escribiendo, porque la mayor parte de mi trabajo es leer, no es escribir. Escribir es parte de mi trabajo, pero no es la parte que ocupa más tiempo a lo largo de un día, de todo. Es la lectura. La lectura es el combustible para, después de leer, hay una parte que se convierte en escritura, pero solamente una parte se convierte en escritura. Tienes que acumular mucho es un poco como una digestión normal. Comes tanto y echas fuera una otra parte, sí. Claro. Y solamente usas una parte de todo lo que comes. Y con la lectura pasa lo mismo. Tienes que leer, ir leyendo y al final como que destilar algo que sirva a tu escritura. Bueno, sí, esa es mi materia prima principal. Otras cosas son importantes en mi vida, son importantes para mí, como viajar, por ejemplo, sino que todas las experiencias son importantes para un escritor. Puedes aprovechar cualquier cosa para hacer incluso cosas muy, muy sencillas. Eso también es la parte maravillosa
de un poeta, de un escritor, porque para un periodista, por ejemplo, le interesan las cosas importantes como una guerra, un conflicto, un ataque terrorista, una descubierta impresionante, todo eso. Pero para un escritor sirve un beso en la calle o una flor. Bueno, la última chiquita, y ya no te molesto más por hoy, por esta tarde. Tú estás súper conectado con el arte, entonces eres ilustrador, eres músico, eres escritor, y si uno revisa tu perfil de Instagram, eres amante de la fotografía. Cuando te llega una inspiración, que es lo que estábamos hablando antes, ¿tú cómo sabes bajo cuál de estas artes vestirla? Sí, es algo natural. Hay cosas que sientes que corresponden a una expresión artística y de pronto lo sabes. Hay una frase, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de un escritor que también era comediante brasileño llamado Milor Fernandes. Él decía que una imagen vale por 1000 palabras, pero intenta decir eso con una imagen. Y no es posible decir que una imagen vale por 1000 palabras con una imagen. Entonces, de una forma natural, ya sabes cuáles son las valencias, las posibilidades de cada medio artístico. Y sabes que, por ejemplo, no puedes, como siempre digo, no puedes pedir un vaso de agua cuando tocas saxofón o tocando saxofón o trompeta. No es posible. Entonces, ya sabes que hay tipos de arte que solo sirven para ciertas cosas o que son mejores para expresar ciertas cosas. Si quieres que una persona se mueva, por ejemplo, solo logras con la música, no con la pintura, no con la escritura. A mí me gustaría de decir un poema y las personas empezaran a bailar, a saltar, como si fuera una alabanza, y a gritar. Pero eso pasa con la música y es casi imposible, sino imposible con la literatura. Por eso es algo que sientes de forma natural. Listo. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, tinteros, esto fue todo. La verdad, ese día estaba súper nerviosa porque admiro mucho a Afonso Cruz, es un muy buen escritor, le recomiendo mucho su obra para que lo sigan también en Instagram, porque este hombre hace de todo, o sea, es polifacético y todo lo hace bien, entonces vale la pena seguir a artistas tan íntegros y que tienen tanto por enseñarnos. Antes de despedirnos, quiero darles las gracias a las personas que hicieron posible que yo lo conociera, porque como les dije al inicio, la verdad, nunca pensé que se fuera a dar, se dio, es una persona maravillosa y las personas gracias a las cuales pude entrevistarlo también fueron lo máximo, entonces muchísimas gracias por darme la oportunidad de vivir esta experiencia y de conocer a este gran escritor. Bueno, tinteros, espero que les haya gustado mucho este especial. Prometo seguir trayendo entrevistas con escritores nuevos, nacionales e internacionales, y todo porque sé que muchos de ustedes les encanta escribir y esperan algún día poder sacar un libro, así que vale la pena aprender de estas personas que ya están en este camino. Les envío un abrazo enorme y nunca dejen de leer ni de escribir. Chao.